Pueden tomar su lugar. ¿Y tú con quién caminas? Le puedes decir al vecino, preguntarle, ¿y tú con quién caminas? Tenemos una porción en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde se habla acerca de los héroes de la fe, ¿sí? Y en una de estas porciones habla la historia de Noé. Entonces explica, ¿qué tal si nos vamos a Hebreos 11:7? Y esta es la historia que cuenta acerca de Noé. Dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y escribió y recibió la justicia que viene por la fe. Está refiriéndose a Noé, la arca de Noé. ¿Cuántos están familiarizados con esta historia? En Génesis 6 tenemos la historia de Noé, y nos cuenta en Génesis 6:9 que Noé era un varón justo, perfecto, y que caminaba con Dios. En Génesis 6:9 dice esto. Entonces, estas son las cosas que caracterizaban a este hombre. Noé caminaba con Dios. Entonces, como él caminaba con Dios, era perfecto, era justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque camina. ¿No tienen el versículo? Si lo pueden poner. Al final dice: con Dios caminó Noé. Esto está en la versión Reina Valera. Entonces, cuando yo miré esto, antes, ¿no tienen todo el versículo? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó, no era justo y perfecto. ¿En qué? En sus generaciones. No era perfecto de que he was a perfect, he didn't do nothing wrong. No, en su generación él era perfecto. He was perfect in his time. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque caminó con Dios. Porque caminaba con Dios, podía ser justo y perfecto. Lo que me llamó a mí la atención es cómo estaba el mundo cuando Noé caminaba con Dios. Y nos vamos a identificar. Muchos de nosotros tenemos problemas a identificarnos con personajes de la Biblia porque pensamos: sí, por Dios, voy a tener un hijo a los 100 años. Ay, qué bonita historia, pero that's not gonna happen to me. Maybe you could say that, pero a lo mejor yo no puedo decir eso, ¿verdad? Si sigo teniendo así. No tengo 100 años, pero voy para allá, ¿no? Pero este ambiente, esto que está sucediendo, se parece mucho a lo que estamos viendo en estos tiempos. Quiero que leamos en Génesis 6:5-7 para explicarles un poco de lo que está, para mirar juntos cómo estaba el ambiente cuando Noé caminaba con Dios. Ahora déjenme les digo una cosa: no dice Dios caminaba con Noé, ¿verdad? Noé caminaba con Dios. Yo les dejo eso, una comida para la mente y el corazón. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. O sea, buscaban maneras de cómo hacer lo malo. Eso está malo, pues voy a buscarme, idearme otra manera para hacer algo malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana
que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corran por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Si era un mundo corrupto, según en las escrituras, en ese tiempo lo que se estaba viviendo era inmoralidad sexual, violencia, profanidad, vulgaridad, mentira, matanzas, blasfemias. Y al final tenemos que también había posesión del enemigo, del diablo. Al principio de esto, en 6:4 dice: los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Dice que los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo. Los hijos de Dios bíblicamente significa a los ángeles. Entonces estos ángeles eran ángeles caídos, que son los demonios. ¿Sí me siguen? Los demonios son ángeles caídos. Estos ángeles caídos se metieron con hombres y tuvieron relaciones con mujeres y crearon una generación diabólica, que por consecuencia sucedió todo esto. ¿Por qué? Déjenme les digo cómo funciona el enemigo, los espíritus del mal, el diablo. Son ángeles que son espirituales. Entonces necesitan un vehículo para manifestarse. ¿Están de acuerdo? Entonces los demonios necesitan y por eso no sé si recuerdan la historia en donde los demonios le pidieron a Jesús: mándame a los cerdos, porque necesitaban un lado en donde manifestarse. ¿Y los cerdos son limpios o son sucios? Sí, en mi casa ahorita empieza la guerra de las hormigas. ¿Cuántos están conmigo? Todavía no, para mandarles unas cuantas. Entonces, cada que yo miro uno, saco el Ajax, el agua oxigenada, porque yo inventé luego se los paso. Agua oxigenada y todo, y luego ahí yo empiezo y quito todo y todo. Y ya saben mis hijos de que hay hormigas, ahí vienen con sus toallitas de Clorox y todo. Entonces Isaías me preguntó: ¿por qué cada vez que miras hormigas tienes que limpiar? Y les dije: porque cuando tú no limpias las hormigas y las cucarachas, es una invitación abierta a decir: allí podemos habitar. O sea, afuera tienen calor y quieren meterse a nuestro hogar. No necesariamente se tiene usted hormigas o cucarachas o los otros amiguitos, los ratones. Quiere decir que es un cochino. No, a veces se pasan de, ¿verdad? Pero cómo mantenga usted, y si if you welcome them, they'll stay there. Entonces yo les digo: yo aquí no son bienvenidas. Aquí te me vas, aquí no, y empezamos a limpiar. Sí, el enemigo es de la misma manera, es un cochino. Él está buscando lugares sucios en donde haya una invitación abierta para donde habitar. ¿Sí? Entonces, muchas veces por eso nosotros batallamos, y en este entonces, con costumbres, o lo que prediqué la vez pasada, que son adicciones, que la gente del mundo le dice así, el pueblo le dice adicciones, pero ¿cómo le dice la palabra? Fortalezas del mal. ¿Por qué? Porque un adicto, somebody that is addicted to something, alguien que está adicto a algo, está en su ambiente, está invitando ¿a quién? Al enemigo a que habite. Entonces muchos adictos simplemente quieren lidiar con el pecado, pero no con la raíz del pecado, que es el enemigo. Entonces tú puedes ir con consejeros, y te aconsejo que vayas, pero te voy a decir que eso no es todo. Si tú no lidias con lo espiritual, vas a volver a caer en esa adicción, y si no es esa, tal vez vas a adoptar otra. ¿Sí? Entonces la adicción siempre va a estar habitando el enemigo, porque es una invitación abierta. Desde ser: hey guys, aquí está el lugar en donde nos encanta vivir.
es algo que nosotros debemos de aprender como iglesia, de que estamos peleando con el enemigo, iglesia. Esto es serio. Por eso sometimes when you're like, well, I try to change, yo he tratado de cambiar, that is good. Have you dealt with your spiritual walk with God? ¿Lo has hecho? ¿Te has confrontado con tu caminar y contra el enemigo? Porque a veces nuestro enemigo parece que tiene, ya les he dicho antes, nombre y apellido. Según la palabra de Dios, nuestro enemigo es el diablo. Así es de que esto es lo que estaba pasando en ese entonces. Pero Noé caminaba con Dios en un ambiente súper difícil, en un ambiente que todo estaba en contra de él. El enemigo toma forma de la adicción X. El mundo le dice a la adicción, pero nosotros sabemos que bíblicamente es fortalezas del mal, ataques del enemigo, fortalezas del mal de la pornografía, fortalezas del mal del alcoholismo, fortalezas del mal de you name it. En este mundo secular es difícil caminar con Dios. Yo estoy de acuerdo. Yo no voy a decir es difícil caminar con Dios. Si tú eres un joven que está en la escuela, nadie te va a aplaudir ahora en estos días. Antes sí. O sea, antes si tú eras la niña buena, te ponían la estrellita y mi maestra me dio un beso a la salida. ¿No se saben esa de Chabelo? Porque eres buena, y ahora eres marciana si eres buena. O sea, esa es la virgen. O sea, esa es la que no se ha dejado tocar. O sea, este es el chavo que nunca ha tomado. Ahora somos diferentes. Ahora estamos en contra. Hablemos de ser perseguidos. I think this is it. Ahora ya no es famoso ser cristiano, cuando antes, especialmente en Estados Unidos, era algo súper natural. No somos respetados, somos atacados por nuestras convicciones, somos diferentes de una manera normal, iglesia. No somos diferentes de una manera marciana. Porque a veces cuando somos cristianos tendemos a querer convencer a la gente que somos cristianos y empezamos con palabrerías, ¿verdad? Usted sabe, ¿cuáles palabras puede usted haber escuchado de cristianos a thousand power? ¿No? Y que sale así bling, bling, bling. Y las manos. O sea, lo que el Señor nos está diciendo y lo que Noé nos está enseñando, que él caminaba con Dios y a veces no tenía que decir nada, sus pasos, su actitud, la manera en que él amaba, la manera en que él decía, manera en que él lideraba a su familia, gritaba que era un hombre que caminaba con Dios. Tal vez Noé fue el raro de su generación, the weirdo one. Es weird, ¿no? Tal vez en tiempos solitario, presionado, pero eso no dejó que él escuchara a Dios. Hay un quote que me gusta, una frase que me gusta, que dice: ay de aquel creyente que ha pasado toda su vida cristiana sin nunca haber escuchado la voz de Dios. Entonces todo esto está así con esa maldad. ¿Y qué crees que le dice Dios a Noé? En Hebreos 11:7 una vez más dice: fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. O sea, si miras cómo está todo el pueblo, si sabes cómo está así, ok, haz una arca. Wait, what? ¿Una qué? O sea, el mar estaba a 100 millas de distancia de donde Noé vivía. Una arca, this is it.
¿Sabes? Cuando tú caminas tan cerca de Dios, y él caminaba tan cerca de Dios, que era el único que Dios habló en su generación, el Señor te va a hablar y te va a decir cosas. He will. Él te hablará. Y tal vez a veces te va a decir cosas que se te hagan a ti. Does not make any sense. No tiene sentido, Señor. ¿Quieres que qué? ¿Ahorita? ¿Ya? ¿Quieres que haga qué, Señor? ¿Que deje qué? You want me to do that, God? Doesn't make sense. No tiene sentido, Señor. Entre más raro esté lo que Dios te pida, agárrate, porque viene una lluvia de bendición. Haz una barca, Noé, porque va a llover. ¿Sabes? Las medidas de las arcas eran, ¿cuántos de ustedes están al pendiente del soccer, del fútbol? ¿Sí? ¿No? A ver, van a decir, ¿quién ganó, Rusia o España? Si lo miraron. Ok, ¿por qué dije esto? No tiene que ver nada con Noé. Nomás quería saber que me dieran el the score. No sé qué. La arca de Noé de largo era una cancha y media de fútbol de lo largo. Entonces imagínense, era una cancha y media de fútbol de lo largo y eran 4 pisos de alto. Eso era las medidas más o menos para nuestro tiempo, para atinarle más o menos. Ese era el tamaño de la arca. ¿Cuánto cree que duró Noé haciendo esta arca? 120 años. Noé duró 120. ¿Puede decir eso? 120 años. Señor, pero yo he esperado tanto. No veo lluvia, Señor. Tú me dijiste que hiciera esto, pero I mean, really? ¿Estás seguro que esto es lo que tú quieres que yo haga? Yo he esperado tantos años así para casarme. Tengo 25 años. He esperado tantos años para esa posición. ¿Cuánto tienes trabajando? 10 años. Y Noé: es que he estado orando por mi esposo. Sé, si tú no te imaginas cuánto tiempo duró Noé. 120 años. He estado esperando, Señor. Pero hay algo interesante que no hizo. Yo quisiera que si nos vayamos a Génesis 6:22, para que miren conmigo qué fue lo que Noé hizo. Entonces Noé hizo ¿qué? Una vez más. Entonces Noé hizo, he did everything exactamente como Dios se lo había ordenado. Ese es el problema de algunos de nosotros. Nosotros no hacemos todo lo que Dios nos ha mandado. Nosotros hacemos parcialmente lo que Dios. I'm pretty sure you're happy with this. Yo estoy segura, Señor, que tú estás feliz con esto alguito. O sea, yo sé que me pediste esto, pero te puedo dar esto. Noé hizo todo lo que Dios le había dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre de fe no nada más era una fe hablada, era una fe con acción. Una fe con obediencia. Tú no puedes decir que tienes fe si no eres obediente. Tú no puedes ser obediente si no tienes fe. If you say you have faith, you have to be obedient. Y no nada más donde te conviene ni en las áreas que tú quieras. Because then you're not, tu fe se está secando si no eres obediente. Tu fe no está floreciendo. Y una vez más, yo no te estoy condenando, porque ese no es mi trabajo. Tal vez te irás al cielo. Tal vez, yo no sé cuál sea tu relación con Dios, pero nunca mirarás los tesoros que el Señor tenía para ti aquí en esta tierra.
simplemente por no caminar y obedecer por completo. Hay algo que más me choca a mí, que son las mentiritas blancas. It's the worst. Pero Dios, pero Dios sabe. Pues qué triste que Dios sepa. Caminar por fe requiere obediencia. Y a veces va a ser paciencia. Y a veces, aunque tú no lo ves, lo vas a hacer. ¿Saben? Cuando la obediencia, cuando el Señor te pide algo y tú no caminas cerca del Señor, la obediencia se convierte en irritación. Entonces Dios te pide, vamos a hacer esto, yo necesito que tú hagas esto, o por medio de la palabra de Dios, por medio de tu iglesia local. Y cuando tú no caminas con Dios, la obediencia se vuelve irritación. No puedes ser obediente, que you don't like it, no te gusta. ¿Por qué? Porque estás caminando lejos de Dios. Pero aquel que camina con el Señor ama la obediencia. Ama la obediencia, porque la obediencia te va a llegar a estar caminando cerca de Él. Aunque no lo entiendas, obedeces. ¿Cuántas veces tú le dices eso a tu hijo? Porque yo digo. But what? Porque yo digo. Aún así el Señor nos da las explicaciones por qué seguirlo a Él. ¿Sabes? Necesitas caminar con Dios para apreciar la obediencia aún cuando no tiene sentido. You're never going to appreciate obedience if you don't walk with Him. You're not going to like it if you don't walk with Him. ¿Saben? Hay una cosa que descubrí de Noé en 2 de Pedro 2:5. Estoy segura de que hubo momentos en donde Noé se cansó. ¿Están de acuerdo? O sea, 1 año, 2, 10, 20, 50 y yo estoy segura que se sentía cansado, desanimado, tal vez algunas veces solo, tal vez algunas veces se le entró incredulidad, se sentía incapaz de terminar el proyecto que Dios le había dado. O sea, tú no miras allí que dices que el vecino le ayudó. Estaba él haciéndolo solo. Estoy seguro que se sintió muchas veces incapaz de terminar el trabajo que Dios le había mandado. Pero no paró. Dice que aparte de esto, en 2 de Pedro 2:5 dice que él era predicador de la justicia. Entonces quiere decir que él predicaba también. Entonces por la mañana hacía, ¿están de acuerdo? Porque no habían pósters de luz como ahora. La luz era el sol. Entonces en la mañana hacía la arca y en la tarde iba y daba su sermón, que yo creo que no era del tamaño del mío. Van de ver cómo hago mis notas muy padres. Yo creo que él nomás era, hey, va a llover, agárrense porque va a llover. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lluvia? Pues no sé, Dios me dijo que era algo, porque en ese entonces, iglesia, nunca había llovido antes. Nunca había habido, o sea, lo que Dios le estaba pidiendo no era algo que nunca en su vida había visto, y él le creyó. Hombre de fe. Hey, va a llover. O sea, no era suficiente el loco que está haciendo ese barcote, pero viene y me dice que va a llover el tuyo. ¿Cómo ves? Pero a él no le importó. A él no le importó que se burlaran de él, porque él dijo como Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él no se avergonzaba del evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que las elecciones de México son hoy en día? Y tú sabes quién le va al Amador y quién le va no quiero empezar con el movimiento naranja y que todos saben.
Y yo recuerdo creciendo y me encantaba todo ese rollo. Me gustaba porque mira, y los del PAN y los del PRI, todavía no existían los otros. Y depende que te daban, tú eras del equipo de, ¿no? Antes el PAN era de los ricos y el PRI era de los, ahora todos son iguales. Y entonces la gente sabe a quién le vas. Si tú traes blanco y azul, ¿quién es? El PAN, eso, ¿saben? Yo era del PAN. Cuando estaba chiquita no sabía ni qué onda. Y si yo te pregunto a ti, no me contestes. Si las elecciones de Estados Unidos son aquí, tú puedes votar, no me contestes. ¿Votarías una vez más por el presidente que tenemos hoy en día? Que no me conteste, ya los vi, los sentí su respuesta. Estamos súper firmes y con una convicción firme en lo que queremos y por quién vamos. Who are you going for? You know who. Tú sabes quién. No eres imparcial en tu voto porque tú sabes por quién vas a votar. Pero ¿por qué cuando se viene a tu vida como hijo de Dios no puedes levantar la bandera de Dios en alto? ¿Por qué la gente no puede saber, mira, él es cristiano? ¿Por qué nos da pena el levantarnos? Porque ¿quién nos detiene? ¿Qué nos detiene el levantar el estandarte de Dios y decir, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios? Why are we so embarrassed? El maestro ateo que le enseña a tus hijos, ¿no le da vergüenza decirles que no existe Dios? Hay desfiles de lo que tú quieras, diciendo esto soy yo, por esto yo voy, esto me gusta. No les da vergüenza. Pero cuando se trata de nosotros nos estamos peleando. Levantar a Dios en alto es más que una frase. Levantar el estandarte de su evangelio es caminar por fe. Señor, no te entiendo, pero lo voy a hacer. Es que tú tienes que amar, pero no puedo, pero lo vas a hacer. Es que tú tienes que obedecer al llamado que te doy. Es que tengo 6 hijos, pero lo vas a hacer. Noé trabajaba y testificaba con su vida. Vamos a ponerlo de esta manera. Si te acusaran en tu trabajo, en el mundo donde tú te desarrollas, si te acusaran por ser seguidor de Jesús, ¿hay suficiente evidencias para declararte culpable? ¿O saldrás inocente de todo cargo? Fue por la fe que Noé construyó este barco. Dice algo muy especial, y lo voy a hacer esto muy rapidito. Una vez más en Hebreos 11:7 dice: Noé construyó un barco grande para salvar ¿a quién? Ahí va. It's in the Bible. Hombres. Noé preparó esta arca para salvar a su familia. No abandonó a su familia. Tal vez nadie le creía afuera, pero él sabía que había 7 espectadores que lo estaban viendo. Y yo estoy seguro que de repente ellos eran los que seguían y le ayudaban a él junto con su esposa, hombres. Estoy segura de que la esposa de Noé no fue la que salió afuera a construir y él se quedó adentro sentado. Noé trabajaba y era claro que para él
Aunque la gente no le creyera, él quería que su familia le creyera. Si tú eres más querido afuera que dentro de tu casa, hombre, there's something wrong. Hay algo mal. Noé construyó esta arca para salvar a su familia. Un hombre que camina con Dios, vamos a hacerlo más personal, un hombre vida, no mandará a su familia a la iglesia. No, él será el primero en levantarse y preparar el ambiente para ir a adorar al Señor. Un hombre que camina con Dios, cuando su hijo venga o su hija con una pregunta, no le va a contestar: ve con tu madre o con Miriam. No, se va a levantar y va a decir: yo voy a investigar y vamos a conocer la respuesta que Dios dice acerca de esto. Un hombre es ser responsable. Un hombre es un líder. Y la definición de un líder es: no importa qué esté pasando, aunque tú no lo hiciste, tú eres el culpable. ¿Todavía están aquí los hombres? Cuando me topé con esto, le dije: Señor, ese no es mi posición, ese no es mi. Y el Señor trajo en mi corazón mis 6 hombres. Yo quiero educar a mis hijos de esta manera. Y yo quiero que mis hijos crezcan con hombres alrededor de ellos que sean de esta manera. Es mi trabajo también como madre orar y preparar el ambiente para que esto pase. Pero hombres, we need you. En el mundo de fútbol salió Argentina y todo el mundo dice: el que brilló por su ausencia fue Messi. Podemos discutir en eso, pero muchas veces cuando hay una derrota, el que brilla por su presencia es el hombre. No puedes caminar con Dios y dejar que todo el mundo te dicte lo que tú tienes que hacer. There's no way. No puedes bajar los estándares de Dios para que tú sigas haciendo lo que tú estás haciendo. Él recibió instrucciones de lo que tenía que hacer, pero no tenía idea cómo Dios lo iba a hacer. ¿Está de acuerdo? Ya no hay idea, no tenía una idea, pero Él lo hizo. Llegó el tiempo en que su comunidad dijo: este está loco, pero parece ser como que ya se está acabando la barca, ya la está terminando. ¿Qué está pasando? Tomó tiempo, pero pasaron 120 años y de repente se escucha algo. De repente una gotita. ¿Qué está pasando? De repente otra gota. Creo que ese es el tiempo. A ver, vámonos, señora León, señor León, vámonos, ya es tiempo. Empieza a gotear. Tal vez tú has estado esperando en el Señor, joven. Tal vez tú te has mantenido y no has visto lo que el Señor te ha dicho a ti. Pero la lluvia viene. Tal vez, madre, tú te has levantado, padre, por tus hijos, pero no miras los resultados que tú quisieras. Pero la lluvia viene. A lo mejor tú eres el rarito del grupo y no miras que el Señor te libra de esa. ¿Por qué parece que ellos están mejor que yo, Señor, si yo te he hecho lo que tú me has mandado? No te des por vencido, porque la lluvia viene. Si estás a punto de rendirte, yo te pido
espera un poco más. El Señor ha escuchado tu oración. Si trato pero no puedo, I've tried. Es más, la gente ya no me cree. They make fun of me. No importa, Dios cree en ti. No importa que hay una familia que cree en ti. Do it again. Hazlo una vez más. La lluvia viene. Y el pueblo no le creó a Noé. Y cuando la lluvia empezó a caer más fuerte, y empezó a caer más fuerte, se dieron cuenta, Noé tenía razón. Para entonces, it was too late. Era muy tarde. Hoy es el día de salvación. Estamos en los días de Noé. ¿No creen ustedes, iglesia? Hay un mundo corrupto, ¿están de acuerdo? Malo, hay inmoralidad sexual, violencia, profanidad, vulgaridad, mentiras, matanza, blasfemia. El demonio está creciendo en todas las áreas que puede. Y el Señor manda una arca de salvación, que es Jesucristo. Viene y nos encuentra en nuestro desastre. Dios sigue mandando arcas a nuestra vida para salvarnos. Él quiere que tú obedezcas por completo, pero quiere que tú confíes en Él. I'm able. Lo puedo hacer. No se te ocurra dudar en el Señor. Lo puedo hacer, dice Dios. Tal vez tú no puedes, tal vez tú no puedes, tal vez tú no puedes, pero Dios sí puede. So your faith is not in you, your faith is in God. Tu fe es en el Señor. Él puede, Él mira lo mejor de ti. Él hace de ese desastre un milagro hermoso, lo convierte en un milagro, en una historia para su gloria. Yo quisiera, iglesia, con esto termino. Yo quisiera que cuando la gente pasara por Iglesia Vida, no nos conocieran simplemente por una iglesia que empezó algo en un sueño y que se fueron para Chandler y luego después se fueron a este otro lugar. Ahora ya están en esta oficina. Mira, su edificio está muy bonito, está muy moderno. Y si has de ver, tienen estos ministerios. I'm not worrying about that. Yo no me preocupo por eso. Yo quisiera que la gente afuera recuerde Iglesia Vida. Esa iglesia camina con Dios. Esa iglesia se ha levantado y es diferente. Aun cuando está tan difícil en este mundo, allí dentro de esa iglesia hay gente que se ha levantado y es diferente. I mean, they just love me. That's weird. ¿Me aman? Algo quieren. Es Iglesia Vida. ¿Se preocupan por mí? Ahí están. Esa es Iglesia Vida. Esa iglesia camina con Dios. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Y tú con quién caminas? Te pido que te pongas de pie. Recuerda, la lluvia viene, pero no dejes que sea demasiado tarde para reconocer y para ser obediente. Él te está diciendo, la obediencia no se siente. La obediencia tú la escoges hacer. La fe tal vez tú no la ves, pero lo haces porque crees. La lluvia viene, iglesia, y tus problemas un día tendrán significado. Tal vez aquello que te pasó en el pasado vendrá a tener un futuro.
Tú tienes futuro en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te pide y te ha pedido que construyas tu arca. ¿Lo has hecho? ¿Qué es aquello que el Señor te ha mandado construir y qué es lo que te ha estado parando? Jesús. Señor, en esta mañana, Dios, pongo en tus manos, Padre Santo, a los Noé que se encuentran aquí, Dios. Aquellos Noé que han decidido caminar contigo aun cuando es difícil, aun cuando no es popular, aun, Señor, cuando nos vemos raros. Te doy gracias por los Noés que se han levantado, Señor, y han seguido escribiendo tu historia. Señor, pero yo sé que durante ese proceso, Señor, Noé tuvo un camino que caminar enfrente de él. Yo sé que aquí hay Noé, Señor, que están en ese camino. Yo sé, Señor, que aquí hay Noé, Padre Santo, que están en el dilema si es cierto. Están, Señor, me siento solo. Señor, lo voy a hacer, pero yo no veo tu promesa cumplida, Señor. Hay Noés en proceso, Dios, y los pongo en tus manos en esta mañana, Dios. Que ellos sepan, Padre Santo, que tú caminas con ellos, que no están solos, Señor, que tu promesa será cumplida, Dios. Señor, tal vez hay Noés, mi Dios, que están cansados, Señor. No se sienten incomprendidos, Padre. A lo mejor algo especial está pasando en sus vidas en este momento. Señor, yo te pido con todo mi corazón que levantes los espíritus quebrantados. Y que cuando nuestra fe, Señor, sea aprobada una vez más, salgamos aprobados por ti, Señor. Fortalece nuestra fe, mi Dios, y seguir en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que estés con nosotros en este lugar.